gracia, con más autoridad. Queremos alcanzar, Señor, tus proyectos inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, queremos ser enriquecidos con todas las cosas que vienen del cielo en esta etapa. Padre, queremos sentirnos completos, que no nos falte nada en ti, Padre Celestial. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Reciba los saludos del pastor Ezequiel. Tuvo que viajar a un casamiento con el pastor Miguel. Así que me dijo que los salude. Van a estar en Buenos Aires ahora durante la mañana, pero van a volver a la tarde, así que reciba los saludos y obviamente, como siempre, aprovecho, oremos por los hombres que Dios ha puesto para guiarnos, para que transmitan su palabra y que sigan siendo fieles y sigan creciendo en la gracia y en las verdades de Dios. Quería compartir con ustedes palabra de Dios. Es un tiempo donde como iglesia estamos creciendo, el Señor se está mostrando a cada una de nuestras vidas y estamos teniendo los diagnósticos correctos para corregir nuestra vida. Estamos teniendo los diagnósticos correctos para crecer en la vida de Dios. Estamos teniendo los diagnósticos de parte de Dios para un mayor crecimiento y una mayor salud espiritual, un mayor bienestar espiritual. Creo que todos queremos sentirnos bien. Queremos sentir el bienestar. Queremos sentirnos seguros en este tiempo. Y eso proviene solo de Dios. El bienestar, su seguridad, es Dios en usted, tiene que ser Dios en usted, hablando a su mente, hablando a su corazón y ministrando su cuerpo. Por eso decía, Señor, que esta verdad pueda seguir creciendo en nosotros. Y llegamos a una etapa donde tenemos los diagnósticos, pero necesitamos poner en práctica, ¿no? Cuando usted va al médico, le hacen los estudios, le dicen, este es el problema, vamos a tratarlos con esto y usted sabe el diagnóstico y entonces se pone a hacer todo lo que le dice el médico. Nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que alinearnos a aquel que nos trae salud, alinearnos a aquel que nos habla la verdad, alinearnos a aquel que tiene no solo el diagnóstico sino la salud y el bienestar espiritual que necesitamos para esta etapa de nuestra vida. Nos estamos organizando como iglesia, pero no en sabiduría humana, sino en Cristo. Nos estamos reorganizando en este tiempo, no en estructuras con pensamientos de hombre, sino que nos estamos reestructurando en la guía del Espíritu Santo. No nos estamos reestructurando en sueños y deseos personales, sino que estamos buscando la plena voluntad de Dios para su pueblo. Esa es una responsabilidad. Hoy sabemos que tenemos que cambiar cosas. ¿O no? Sabe que hay que cambiar cosas en nuestra vida. Sabemos las palabras de Dios nos motiva siempre a ser cambiados. Y una frase que hace unos años Dios me dio en mi corazón, y yo decía, Señor, quiero ser cambiado, pero solo por vos. Y esto es sano, esto es salud. Porque muchas veces yo lo entendía y Dios me mostraba que cambiamos por las rutinas que tenemos, por las rutinas de trabajo, cambiamos horarios, cambiamos formas de pensar mediante charlas y consejos humanos,
cambiamos emocionalmente de acuerdo a las amistades que tenemos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos de forma de pensar por medio de la guía de su Espíritu Santo. Que cambiemos la forma de sentir por medio de su palabra. Que cambiemos nuestros tiempos por medio de Jesucristo, su Hijo. Así que el título que quería que hoy pudiéramos desarrollar dice: el Espíritu corrige los errores de nuestra sabiduría humana. Si usted entiende esto, esta verdad espiritual, que el Espíritu corrige los errores de nuestra sabiduría humana. Usted tiene que entender que como ser humano tiene conocimiento, tiene experiencia. Pero también tiene que entender que la naturaleza humana es autodestructiva. La naturaleza humana no nos completa, siempre genera vacíos. Trae soluciones momentáneas y no trae soluciones eternas. Por eso la Iglesia de Dios debe empezar a discernir entre lo que es sabiduría humana y lo que es la voluntad de Dios. Y esto nos va a llevar a un orden. Hace poco le hablé del orden de Dios desde Génesis. Pero también hay un orden que se establece cuando se crea la iglesia, que es en el libro de los Hechos, donde hoy vamos a desarrollar. Gracias. Donde hoy vamos a desarrollar esta verdad espiritual. Donde hoy la iglesia debe ser corregida por el Espíritu Santo. Todos los diagnósticos de las cosas que tenemos que cambiar, si no somos guiados, no somos influenciados, no somos dirigidos por su Espíritu Santo, la iglesia no puede corregir sus errores, porque están en nosotros. Humanamente tenemos tendencia a tener malos pensamientos. Normalmente tenemos tendencia a descuidar nuestro cuerpo. Tenemos tendencia a que en nuestro corazón habiten sentimientos que nos hacen daño. Y voy a decir, ¿cómo los saco? ¿Cómo Dios puede librarme de estos pensamientos? ¿Cómo Dios puede hacerme libre de este vacío? ¿Cómo Dios puede hacerme libre de esta enfermedad? Siendo corregidos, siendo guiados, siendo llenos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ayudarnos, vino a traer el consuelo que necesitamos en los momentos difíciles. Él vino a llevarnos a vivir en una completa verdad. Él vino a habitar en nosotros. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, y veamos cómo Jesús mismo ordena a la iglesia para que la iglesia tenga vida, para que tenga una vida próspera, para que tenga una vida donde se sienta completa, para que tenga una vida sin dudas, para que tenga una vida que pueda ser transmitida y pueda ser conocida en los círculos más íntimos, en los círculos que nos rodean, y que sea conocida en todo el mundo. Esta es la tarea de la iglesia. Ser capacitada por el Espíritu Santo para llevar el mensaje con mayor fidelidad y poder reconciliar todas las cosas con el Señor. El libro de los Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar.
Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después que el Señor dice que padeció en la cruz, pero resucitó, se presentó a su iglesia. Y dice que, ¿qué le dio a sus apóstoles? Versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber sido, le dio dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles escogidos. La iglesia siempre es organizada por el Espíritu Santo. El Señor mismo, después de haber cumplido, ¿no?, con la voluntad del Padre, dice que se presentó a la iglesia y la organizó de esta forma. El Espíritu le dio mandamientos. La iglesia de Dios debe buscar esto, los mandamientos, las ordenanzas, las leyes de Dios, para poder organizarse en su vida diaria. Y solo el Espíritu nos da la palabra correcta. En este momento, la iglesia estaba pasando a un nuevo orden, del orden de la ley al orden de la gracia. Y en el orden de la gracia, para que se produzca la vida, para que se produzca el crecimiento, para que podamos entender todas las cosas que nos pasan, necesitamos que el Espíritu nos revele su palabra. Quizás has escuchado mucho tiempo su palabra, has escuchado mucho tiempo, pero esta etapa de organizarnos en Cristo, necesitamos que el Espíritu nos muestre cómo seguir, cómo avanzar, cómo proyectarnos. El Espíritu trae inspiración de vida a nosotros, nos da una vida que nos prepara y que nos da la respuesta para todo lo que viene. Ya el Señor no iba a estar más presente, ahora el Espíritu Santo iba a estar guiando a la iglesia. Esto es importante, uno de los 3 puntos que quería que veamos, cómo nos corrige Dios. Dios siempre va a guiar a su iglesia, no por voluntad humana, sino por la voluntad del Espíritu. Siempre va a ser así. En este tiempo de gracia, nosotros tenemos que buscar el orden de la vida de Dios por medio de las revelaciones espirituales, por medio de su palabra. Esto forma en nosotros un fundamento en Cristo, una seguridad. La iglesia quizás no iba a ver más al Salvador, pero el Salvador iba a habitar en nosotros por medio de su Espíritu. A veces nos olvidamos de esto. La obra de la cruz fue perfecta, pero la iglesia tiene que seguir avanzando en esta verdad,
Y la única forma de seguir avanzando en esta verdad es que el Espíritu nos siga revelando los mandamientos, la voluntad de Dios. Iglesia, busquemos que el Espíritu nos revele la voluntad de Dios personal para nuestra familia, para la gente que nos rodea, porque la voluntad de Dios trae lo bueno del cielo. Creo que todos queremos dar lo bueno, pero podemos dar lo bueno solo por medio del Espíritu Santo. La humana sabiduría tiene lo bueno de lo humano no alcanza, no cubre, pero lo bueno de Dios lo cubre todo. Lo cubre todo. Es perfecto. El Espíritu, al traer la voluntad de Dios, trae riquezas espirituales. Y esto es lo que Dios me decía en este tiempo. Por medio de la palabra quiero enriquecerlos. Quiero sacar toda duda. Quiero en este tiempo que mi pueblo se sienta seguro en mí. Y no esté todo el tiempo esperando que alguien le diga qué hacer. La iglesia, dice que el Señor le presentó y le dijo, el Espíritu los va a guiar en este tiempo y los va a hacer sentir seguros y les va a dar todas las respuestas que necesitan. Los va a poner en los lugares donde tengan que estar, los va a fortalecer, los va a capacitar con mi vida. Antes estaba con ustedes, ahora yo voy a estar por medio de mi Espíritu Santo en ustedes. Ustedes van a ser el nuevo templo de Dios. Y esta es la verdad que en esta mañana Dios quiere que nos organicemos en esta verdad, que somos el templo de Dios. Segundo, Dios siempre está enseñando su voluntad a la iglesia. Lo importante es que nosotros recibamos esta enseñanza. Hoy Dios nos está enseñando a vivir en su voluntad. Dice que el Señor se presentó por 40 días enseñándole sobre el reino de los cielos. Dios te busca todo el tiempo. Dios nos busca para enseñarnos, para darse a conocer. Porque Él entiende que el reino de los Dios tiene que ser restaurado en nosotros. Iglesia, la verdadera iglesia, busca que el reino de Dios sea restaurado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra humana sabiduría no deja que el reino sea completo en nosotros. Sí, es así, hermano. Nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestras alianzas, nuestras seguridades humanas, no dejan que el reino, que el gobierno, que la dirección, que la inspiración, que la vida de Dios fluya en nosotros. Dice que estuvo 40 días ministrando esto, para que el reino de los cielos sea restaurado. Nosotros tenemos que buscar esta administración personal en nosotros. Que tu reino sea restaurado en nosotros, que tu gobierno, en otras palabras, que la voluntad de Dios se cumpla diariamente en nosotros. Porque si no, vamos a estar desorganizados. No vamos a poder llegar a hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice la palabra que Él les habló, les enseñó y les dio una orden. No se muevan de Jerusalén hasta ¿qué? Hasta que no reciban ¿qué? El poder. ¿Qué es el poder? Hablemos correctamente. Hasta que no reciban el Espíritu Santo. Esto es una verdad espiritual que no nos podemos ignorar. La palabra misma dice, no ignoren que son templo de Dios. No ignoren al Espíritu Santo. La naturaleza humana dice, bueno, recibo de Dios, hago lo que Dios me pide
y le meto para adelante. Pero la verdadera iglesia, la que no se maneja por emociones, la que no se maneja por fuerza humana, entiende esto, que hay un tiempo donde nos tenemos que preparar para ser llenos del Espíritu Santo, un tiempo donde tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo como prioridad en nosotros, un tiempo donde debemos pedirle al Espíritu que nos llene de su gracia para poder hacer las cosas. Dijo, no se muevan, paren. Todo lo que yo le estoy enseñando en estos 40 días tiene un tiempo de cumplimiento. Este es un tiempo donde Dios quiere corregir las cosas y viene un tiempo de cumplimiento de promesas para nuestra vida. Pero hay que parar y escuchar a Dios. Hay que parar y decirle, Señor, he llevado mi vida, he llevado mi familia, he llevado mi trabajo, he llevado el ministerio hasta ahora de esta forma. Pero quiero parar para que tu Espíritu me guíe. Lo necesito. Tengo que parar hasta que tu promesa, tu persona, sea revelada en todas las áreas de mi vida, cuerpo, alma y mente. Le dijo, no se muevan, no hagan nada hasta que el Espíritu los llene, hasta que el poder, que el reino de los cielos venga a habitar en ustedes. No hagan nada, solo esperen. Esto de esperar es un poco de poder poner nuestra fe en práctica. Estar seguro que lo bueno de Dios llegará en el tiempo exacto. Es el oportuno socorro, es la gracia, es la misericordia de nuestro Padre. Ya Él le decía, quédense ahí, porque van a recibir algo que los va a capacitar para este nuevo tiempo. Muchas veces cuando hacemos las cosas y no dan resultados nos sentimos frustrados, porque lo hacemos con humana sabiduría, porque lo hacemos fuera del tiempo de Dios. Hay una organización, hay un orden que Dios ha puesto y que nosotros tenemos que respetar como hijos e hijas de Dios. Y Dios nos ha dado una orden, que no nos movamos en sabiduría humana, sino que nos movamos en el poder de su Espíritu Santo. Acá en Hechos la organiza de esta forma. Le da mandamientos, le da a entender las cosas del reino, su gobierno, y los prueba. Digo, si ustedes están sujetos al reino de los cielos, se tienen que quedar acá en Jerusalén hasta que sean preparados, sean capacitados para esta nueva etapa donde usted tiene que ministrar todo en gracia y en verdad. Todo en gracia y en verdad. Pero es solo por su Espíritu Santo. No hay sabiduría humana, no hay consejo que te puedan dar. Esto es la experiencia que vos tengas hoy con su Espíritu. Su Espíritu te organiza para el bienestar. Dice que el Espíritu, nuestras armas no son carnales. ¿Cómo son? Dice la palabra. Son espirituales y poderosas en Dios para poder cambiar todas las cosas. Si usted ve a la iglesia en este momento, tenía que conquistar al mundo. Y si ellos se veían a sí mismos, no tenían los recursos de dinero. Eran 120. ¿Cómo iban a llegar a todo el mundo? ¿Cómo iban a restaurar el reino de los cielos aquí en la tierra? No tenían los recursos. Los líderes podríamos decir que eran muy nuevitos. Los apóstoles tenían los mandamientos, pero eran muy nuevitos. Y eran un pueblo que tenía una enseñanza que iba en contra de este mundo. Pero ¿saben qué? La iglesia fue exitosa. Ellos no pensaron en lo que tenían,
no sintieron como con su humana sabiduría, no se proyectaron en ellos, sino que se quedaron en Jerusalén y recibieron la promesa de Dios, recibieron la guía del Espíritu Santo y entendieron lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Qué bueno que como iglesia podamos sentir que estamos haciendo lo correcto en Dios, que estamos predicando en verdad, que estamos ministrando en gracia, que estamos orando en la guía del Espíritu Santo, que estamos orando conforme a la palabra, que estamos adorando conforme a la palabra, porque nos hemos dejado guiar por su Espíritu. La iglesia hoy tiene que entender que el Salvador cambió de lugar. Estaba con nosotros, los apóstoles entendieron que Cristo estaba con ellos, pero en esta etapa de gracia, Cristo iba a estar ¿dónde? En ellos. Esto es lo que tenemos que entender hoy. Que vos tenés que preparar tu vida para que Cristo esté en vos, para que habite en vos, para que vos seas templo del Espíritu Santo. No hay otro orden que traiga bienestar a nosotros. No podemos pedirle a Dios que nos acompañe en esta etapa. Dios no está para acompañarte, Dios está para habitarte, para habitar en vos. No podés venir a pedirle a Dios que venga a visitar tu vida. Él quiere vivir en vos. La iglesia se organizó así y pudo cumplir con el mandato del Señor. ¿Qué le dijo? Y me seréis testigos. Ustedes van a hablar por mí, con autoridad, con gracia, con amor, y van a poder reconciliar todas las cosas. Primero en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué nos cuenta la palabra? El libro de los Hechos nos cuenta esto, cómo el Evangelio avanzó en Jerusalén, cómo avanzó en Samaria y hoy cómo está en todo el mundo. Porque la iglesia entendió este principio espiritual, que solo el Espíritu Santo corrige los errores. Y que en esta etapa nosotros tenemos una capacidad. ¿Sabe cuál es la capacidad que tenemos? De ser templo de Dios. De que Dios habite en nosotros. Y que esto traiga todas las riquezas espirituales. Y quiero que... dice que la iglesia avanzó. Pero llegó un momento que esta verdad muchas veces se olvida. Y a veces nos olvidamos. ¿No? Nos olvidamos de que somos templo de Dios, que Dios nos dio la capacidad de tener al Espíritu Santo en nosotros las 24 horas. Y cuando nos olvidamos de que el Espíritu vino a guiarnos, muchas veces descuidamos nuestra mente, descuidamos nuestro cuerpo y descuidamos todo nuestro ser. 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, Pablo le llama la atención a los corintios y le dice esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ustedes saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Y entonces sale una pregunta. ¿Qué estamos haciendo con este templo? ¿Y qué le estamos haciendo a este templo? Es lo que sentía en este tiempo. ¿Qué hacemos con este cuerpo? ¿Y a qué lo exponemos? Esta es donde tenemos que corregirnos. ¿A qué exponemos y qué le estamos dando a nuestra mente? ¿Qué le estamos dando a nuestra alma? ¿A qué lo estamos vinculando en este tiempo a nuestros cuerpos? Dice, no ignoren esto, que son templo de Dios. No ignoremos esto.
Nosotros somos para Dios, somos de Dios. Y tenemos que ser habitados por Él. Yo me preguntaba, ¿por qué hoy tanta ansiedad? ¿Por qué hoy tantas enfermedades emocionales? ¿Por qué hoy tanto saber el diagnóstico, pero no poder recibir la salud de Dios? Porque a veces ignoramos o no cuidamos el templo de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el que no cuida el templo de Dios, Dios lo destruirá. Yo decía, yo quiero ser un templo, ¿no? Quiero prepararme en este tiempo para ser habitado por Dios. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, dice que nos da la mente de Cristo. Nos da ese Espíritu que produce frutos en nosotros. Y Dios quiere que en este tiempo ministremos bajo este orden, como templos del Espíritu Santo, que ministremos en el Espíritu, todas las cosas que hacemos. Hemos administrado con nuestra mente, quizá nuestra familia, con humana sabiduría. Hemos administrado nuestro ministerio con humana sabiduría. Hemos administrado en nuestras fuerzas todas las cosas. ¿Y saben qué? Nos hemos aferrado a personas, hemos puesto como seguridad nuestra economía, lo material, y todo se va derrumbando todo el tiempo. Porque todo lo de este mundo tiene un tiempo donde se vence. Pero cuando nosotros empezamos a ministrar en el Espíritu, buscamos que nuestra mente, que nuestro corazón y que todo nuestro ser esté lleno de Dios, la única alianza que tenemos es con Dios, es con la vida. El único compromiso que tenemos es con la vida. Y entonces empezamos a ser transformados y a ser cambiados de forma de pensar. Las personas no nos van a traer soluciones. Lo económico puede traer una solución momentánea. Vos podés esforzarte por cuidar todas las cosas, pero va a llegar un día donde todo se rompe. En cambio, cuando estamos en el Espíritu, vivimos en la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra? El que hace la voluntad de Dios permanece para gloria a Dios. Indestructibles en Dios. Vulnerables en sabiduría humana. Construimos en sabiduría humana, dice la palabra, que traerá gran ruina. Construirnos como templos del Dios vivo traerá vida y vida en abundancia. Traerá el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Siempre el Señor en el libro de los Hechos puso un patrón: ser guiados por su Espíritu. Y entender que ya cambió de lugar nuestro Salvador. Lo vuelvo a repetir, esto es importante que usted lo tenga en su mente y en su corazón. El Salvador cambió de lugar. Antes estaba acá al lado acompañándonos y hoy tiene que estar acá por medio de su Espíritu. Tiene que estar acá por medio de su Espíritu. Tiene que expresarse por medio de todas las cosas que hago. La iglesia, cuando el Señor le dijo, frenen, la iglesia lo entendió, porque necesitaba a Cristo. Necesitamos a Dios en nosotros todo el tiempo. Y Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. ¿Quién nos librará de la mentira en estos tiempos? Dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda, Él nos completará con todas las verdades que necesitamos para ser libres. Hoy permanecemos atados
porque le pedimos a Dios que nos acompañe cuando tenemos que pedirle que Él nos dé vida todos los días, que Él traiga luz a nuestro entendimiento y cada vez tengamos una mayor comunión con Él. ¿Y sabe qué? Vamos a tener una mayor comunión entre nosotros, porque esta verdad espiritual viene para que seamos uno en Él. Dice que la iglesia del Señor era una, compartía todas las cosas. Cuando dejamos la sabiduría humana, dejamos de unirnos a las personas humanamente, emocionalmente, y nos unimos en el Espíritu, somos uno. Hoy buscamos ser uno en Cristo, y la única forma es hacerlo por medio de su Espíritu. Su Espíritu trae un mismo sentir en nosotros. Dice que el Espíritu nos enseña cómo relacionarnos con el Padre todo el tiempo. ¿Sabe cuál es la primera palabra que nos enseñó el Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera palabra que nos enseña el Espíritu Santo? Abba, Padre. Nos hace entender que somos hijos y que tenemos como herencia un reino y un montón de riquezas espirituales que vamos a ir descubriendo cuando cuidemos este templo. Y este templo está compuesto por una mente, por un corazón, por el alma y por este ser. Cuando los pongamos a todo nuestro ser a la llenura del Espíritu Santo, Él va a acomodar todas las cosas. Este es un tiempo donde tenemos que tomar las responsabilidades como templos vivos de Dios. Como templos vivos de Dios. Templos que transmitan la vida de Dios en todos los lugares. Yo debo transmitir en mi casa la vida de Dios todo el tiempo. Si sos padre, si sos esposo, tenés que transmitir la vida de Dios a tu esposa, a tu esposo. Si sos hijo, tenés que transmitirla, hacerte templo de Dios y transmitirla a tus padres. Y ahí nos hacemos uno. Cuando cada uno le da lugar al Espíritu en su mente, en su corazón, y se deja habitar por Dios, nos vamos a poder unificar en Cristo y vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Es verdad que todo nos va a superar, la iglesia lo sabía, pero no tenía duda de que cuando el Espíritu los habitara, todas las cosas, todas las riquezas del reino se iban a manifestar en la tierra. ¿Y fue así? Fue así. Nosotros, cuando empezamos a corregir todas las cosas, por el Espíritu, lo humano queda afuera. Y empezamos a traer riquezas espirituales a la gente que amamos. Yo sí decía, Señor, quiero estas riquezas para mi familia, quiero estas riquezas para las personas que me rodean, quiero la riqueza de la vida en el Espíritu. Quiero entender las herramientas espirituales que vos hoy tenés para corregir todas las cosas. Quiero en este tiempo que vos nos ilumines como iglesia para hacer templos de vida, para hacer un templo de vida. No un lugar donde podamos compartir un momento, no un lugar donde vengamos una vez por semana para no sentirnos mal. No un lugar que venimos porque es obligación venir. Corrijamos esas cosas en nuestra mente. Corrijamos que venir acá es venir a llenarnos de Dios, venir a buscar las palabras de vida, venir a buscar las soluciones, venir a buscar la guía de su Espíritu. ¿No? Es un tiempo de corregir la humana sabiduría que hoy nos ha alejado de Dios. Si hoy venís una vez al mes, no estás siendo templo de Dios vivo. Si hoy no sentís que sos parte de la iglesia, que venís porque tenés que hacer algo y
no estás siendo templo de Dios. No hay vida en vos. La humana sabiduría siempre produce lo malo. Siempre, si venimos y sentimos que algo está mal, es porque este templo no está siendo habitado por el bien. Si sentimos vacío, es porque Dios te quiere en este tiempo llenarte. Si sentís que tus pensamientos no son los correctos, es porque el Espíritu los quiere corregir y los quiere cambiar de verdad. De verdad. No que te sientas un momento bien, sino que vivas el bien de Dios eternamente, esta vida eterna, continua en cada uno de nosotros. Dios quiere una libertad para su pueblo, de lo emocional, de lo natural, de lo humano, de lo carnal. La obra de la cruz nos liberó de todo eso y el Espíritu nos enseña a vivir en esto. Hoy la iglesia tiene la libertad de ser un templo como esto o ser un templo vivo. Un templo donde Dios lo veamos cada tanto o tener una comunión continua en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser con Él. La iglesia está llamada a vivir en este orden, en el orden del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual y no lo espiritual a lo humano. Este es el error que hemos cometido. Hemos acomodado lo espiritual a lo humano. Hemos acomodado la iglesia a nuestros pensamientos. Hemos acomodado nuestra familia a nuestros pensamientos. Hemos acomodado nuestra vida a nuestros pensamientos y traemos el mal a nuestra vida. Siempre me quedó una frase: este mundo produce el mal y recibe el mal. Nosotros no fuimos llamados ni a producir ni a recibir el mal, sino a recibir lo bueno de Dios y vencer con lo bueno de Dios todo lo malo que está alrededor. Dios nos ha dado una paz para vencer la violencia en este tiempo. Dios nos ha dado un amor para vencer el odio en este tiempo. ¿Y sabe qué? Eso es fruto, es el fruto del Espíritu en nosotros. Iglesia, debemos llenarnos del fruto de Dios, y no de pensamientos humanos, y no de emociones, y no de costumbres, y no de ritos. ¿Quiere ponerse en orden? Amén. ¿Puede ponerse de pie? Le iba a pedir que me ponga la placa del principio a los chicos. El Espíritu corrige los errores de nuestra sabiduría humana. Esto es importantísimo. Busquemos esto, que el Espíritu nos corrija, que haya una corrección para vida. No podemos seguir viviendo con esta forma de pensar tan humana. Necesitamos los pensamientos divinos, los pensamientos del Padre. Quiero sentirme un hijo que siente, que escucha y que disfruta a nuestro Padre. Sin la presencia del Espíritu nos sentiremos huérfanos, nos sentiremos sin dirección en esta etapa. Por eso lo aliento a que le pida al Espíritu Santo que pueda cerrar sus ojos y le diga que necesito que vos corrijas todo lo que es humano y que empiece en mí a habitar tu presencia de vida. Padre, en esta mañana entendemos que necesitamos ser corregidos, no por humana sabiduría, no por nosotros mismos. Queremos ser corregidos por tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu, Señor, renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestros sentimientos y que nos lleve, Señor, a la verdad
que necesitamos entender en esta etapa. Padre, tú estás trabajando todo el tiempo para que podamos crecer y madurar en ti, Señor. Queremos que en esta etapa ser templos del Dios vivo. Queremos portar la vida. Queremos dar el mensaje correcto a las personas que nos rodean, Señor. Queremos buscar en esta mañana lo espiritual. Queremos acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor. Queremos que lo bueno del cielo pueda llenar nuestros labios, Señor, y pueda producir obras que traigan, Señor, reconciliación con vos. Padre, clamamos por nuestros familiares inconversos, clamamos por las personas que nos rodean, que en este tiempo puedan recibir ese mensaje inspirado por tu Espíritu, Señor. Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, en esta mañana como iglesia vamos a buscar las palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, a buscar, Señor, la forma de administrar, Señor, todas las cosas con la sabiduría divina, con inteligencia divina, Señor, para que el bien, Señor, pueda llenar todas las áreas de nuestra vida. Tú eres el único que puede cambiarnos. Por eso danos la responsabilidad en esta etapa de ser templos del Dios vivo, Señor. De poder disfrutar, Señor, de que tú habites en nosotros. Disfrutar de la vida que tu Espíritu Santo nos quiere dar.